Marmolejo, nuestro amigo Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura. Y nada más déjeme decirle que con mucho gusto también recibo a otro amigo de la casa, otro periodista independiente, al maestro Luis Guillermo Hernández, vía Skype, a quien le agradezco mucho su paciencia, su generosidad. Es periodista independiente, dirige la Sexta W, académico universitario, imparte cursos y conferencias, y bueno, también nos da su opinión sin censura. Luis Guillermo Hernández, te mando un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado presidente? Muy buenas tardes. Un saludo a tu auditorio y un saludo a ti también. Un abrazo. Ok, nada más quiero confirmar con mis compañeros en producción. Tengo problemas para escuchar a Luis Guillermo Hernández. Nada más confírmenme si la conexión está bien con Luis Guillermo para sostener este diálogo directo. Bueno, ya han corregido lo que se tenía que corregir. Gracias, Luis Guillermo. A ver, Luis Guillermo, antes de entrarle al poder económico, que más allá de los comunicadores, los rostros, es el que está moviendo esta campaña contra la Cuarta Transformación y contra Andrés Manuel López Obrador. Déjame preguntarte tu punto de vista sobre el tema de Broso, porque te veía muy fuerte en redes sociales. Voy a leer lo que leí en Twitter que escribiste. Cuando les conviene es un comunicador líder de opinión. Cuando no les conviene es un simple actor que sigue un guión. Así su hipocresía suprema y el profundo repudio que ahora genera Broso Víctor Trujillo, el payaso al servicio del viejo régimen. Y lo menciono porque te quiero pedir tu opinión. Entre los personajes que defienden a Víctor Trujillo se siguen sumando de los más criticados por los mexicanos de a pie. Ya mencionábamos la triste defensa que hace el senador Álvarez y Casa, la triste defensa que hace Carlos Loret de Mola. Bueno, el buen Toño Ruiz me acaba de informar que también ha tuiteado Lili Telles, quien le manda un abrazo, así dice, un abrazo Víctor Trujillo, y Enrique Krause, quien escribe en señal de apoyo: la verdad prevalece siempre. Y esto fue a las 2 de la mañana con 4 minutos de hoy, hasta por la madrugada, tuiteando Enrique Krause, el intelectual Enrique Krause. Dame tu opinión, querido Luis. Tuve a lo largo de mi carrera, mi querido Vicente, más de 25 años de carrera como periodista. Tuve la oportunidad de trabajar pues en prácticamente todos los medios importantes en los que se podía trabajar en la Ciudad de México. Y eso me llevó a colaborar en algunos momentos con prácticamente toda esta élite de periodistas a la que hemos hecho referencia en diversas ocasiones en este espacio que generosamente me concedes. Y una de esas oportunidades fue trabajar muy estrechamente con Carlos Loret de Mola y con Broso. Fui un reportero que formó parte del primer equipo que fundó Foro TV y pude conocer de primera mano la suciedad con la que se procesa la información o la pseudoinformación en Televisa. Y pude conocer de primera mano, nadie me lo cuenta, nadie me lo puede refutar tampoco. Pude conocer de primera mano la forma en la que la información se convierte en una mercancía al servicio de los intereses de quien pague mejor. Víctor Trujillo, Broso, es un actor, efectivamente, pero como digo en mis redes sociales, es una víctima sobre todo. Y es víctima de sí mismo, víctima de su ambición, víctima de su falta de ética y víctima de su falta de moral. Porque ningún periodista que se precie a sí mismo de ser congruente aceptaría las condiciones que impone Televisa a sus conductores, a sus lectores de noticias, y él las aceptó. Él aceptó también acuerdos inconfesables para mantenerse vigente dentro de esa empresa. Y esos acuerdos inconfesables pasan por manipular la información, por tergiversar la información y por prestar su rostro
y su voz a las campañas que le podría imponer cualquier poder económico, cualquier poder político a esa empresa. Quienes están ahí saben perfectamente que la línea editorial no la marcan los lectores de noticias, la marca la empresa. Y tiene que ver con los intereses de la empresa y de los grupos económicos y políticos que están detrás. Broso se hace tonto o pretende hacerse el tonto, asegurando que él solo es un actor, y eso es mentira. En realidad es un ejecutor, en realidad es un alfil de intereses que están allí para que quien acepte ser su vocero, quien acepte ser su rostro, pues lo haga. Y él los aceptó. Carlos Loret también los aceptó. Y toda esta camada de colegas que están en esos medios los aceptan por el puro y simple hecho de seguir vigentes. Y me parece que ahí no hay que engañar a nadie, mi querido Vicente. No, entre gitanos no nos vamos a leer las cartas. Todos sabemos exactamente qué es el tipo de información que se maneja y cuáles son los intereses que están de por medio. Quienes permanecen en esos intereses aceptan el juego. Quienes no, pues tenemos que irnos a buscar los espacios independientes porque estamos hartos de la mentira. Y ya que estás hablando de estas cosas, qué fuerte lo que acabas de decir, Luis, déjame plantearte, ¿cuánto les pagarían a ciertos personajes de la comedia, de los medios, de la política, para apoyar el golpe de Estado en Bolivia? Porque el tiempo a muchos nos da la razón y a otros los deja exhibidos peor de payasos que Broso. La expresidenta de facto de Bolivia, Yanine Áñez, fue detenida por las autoridades en Trinidad, capital del departamento del Beni, en el marco de la orden de aprehensión en su contra por el caso del golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales, perpetrado en noviembre de 2019. Asimismo, arrestaron al excomandante de la Armada, almirante Palmiro Jarjuri, el excomandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Gonzalo Terceros, y el excomandante del Ejército, general Gonzalo Mendieta. Obviamente ellos dicen que es una persecución del gobierno en su contra, que es una persecución política. Pero te menciono esto, mi querido Luis, porque en su momento desde México fue extraño cómo muchos salieron a apoyar este golpe de Estado. Y quiero hacer una aclaración, lo leo, esto que acabo de leer, lo leo de Actualidad RT, porque tiene mucho que ver el medio que lo reporta, porque hay algunos que se siguen negando a mencionar un golpe de Estado contra Evo Morales. Hablan de un cambio en el poder, le sacan la vuelta al término de golpe de Estado. Y menciono algunos porque uno también tiene que entender que no pudo haber sido gratis esto. Por ejemplo, perdóname, no pretendo hacerlo farandulero nuestro diálogo, al contrario, quiero que le digamos a la gente qué hay detrás de estos mensajes. Por ejemplo, Adal Ramones, con tantos seguidores que tiene obviamente más seguidores que tú y que yo juntos. Adal Ramones, el comediante, dice: cuando un pueblo se une a orar sin importar su creencia o etiqueta religiosa, pasan grandes cosas. Felicidades, Bolivia, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, todos de fiesta. El comediante Franco Escamilla escribió el 10 de noviembre del 2019: hermanos de Bolivia, se rifaron, son muestra del poder de la gente. Hoy celebro con un silpancho y una chicha la salud de ustedes. Viva Bolivia, viva Latinoamérica. Chumel Torres, el 23 de octubre de 2019, a la nota de Milenio de que Evo Morales denunciaba que estaba en marcha un golpe de Estado en Bolivia. Se llama democracia, hijo de tu puta madre. Así lo escribió Chumel Torres. Después, Chumel Torres: venga Bolivia, libérate de ese tirano e invítame a la fiesta. Cabrón. En su momento resultó extraño, pero más extraño hoy que callan como momias ante lo que está ocurriendo en aquel país. ¿Tú eres tan mal pensado como yo, Luis? Creo que es muy importante explicarle a la gente una realidad, mi querido Vicente, que ha prevalecido durante muchas décadas, prácticamente 3 décadas. El neoliberalismo, la corriente neoliberal, mi querido Vicente, no fue únicamente una corriente económica, fue una corriente ideológica que se trepó a las estructuras mediáticas prácticamente de todo el mundo para imponer una ideología, una forma de pensar y una estructura social.
Estos comunicadores, estos personajes, estas personalidades que responden a una lógica informativa, a una lógica de pensamiento, mi querido Vicente, son parte de esa estructura mediática de apoyo y de convalidación del neoliberalismo y están diseminados por todo el globo. Por eso opinan sobre Bolivia, por eso opinan sobre España, por eso opinan sobre Argentina, porque son figuras encargadas de posicionar el mensaje del neoliberalismo. ¿Y qué es el neoliberalismo? Pues es un grupo de poder económico que controla las sociedades occidentales, mi querido Vicente. No es casual que estas figuras respondan a esas dinámicas, no es casual que hagan ese tipo de señalamientos y no es casual su discurso. Forma parte del trabajo para el que están contratados, que es imponer una forma de pensamiento. Puede parecer un delirio, incluso puede parecer una especie de locura paranoica, pero no lo es. Poco a poco estamos desmantelando esa estructura de pensamiento, mi querido Vicente. Van apareciendo estos ejemplos brutales, grotescos, de gente que no entiende la dinámica social del continente, pero opina porque le ordenan opinar. Chumel Torres es un alfil, Cayo de Hacha es un alfil, Adal Ramones es un alfil. Y si es necesario ocupar actrices, vedetes, músicos, etcétera, lo van a hacer. Y lo van a hacer bajo la misma lógica. Imponer un discurso, imponer una forma de pensamiento y demonizar, satanizar otras formas de pensamiento. Por eso te digo, Broso es un alfil. En realidad, solo es un lector del guión que le imponen, pero acepta leer ese guión. Adal Ramones acepta leer ese guión. Y todos estos personajes, algunos de ellos lamentables en todos los sentidos, pues están allí precisamente para eso, para leer, para opinar en función de lo que les ordenen. Y me parece que la sociedad debe estar perfectamente consciente, Vicente, perfectamente conocedora de que esto está ocurriendo y ha ocurrido durante décadas. Y es importante identificar a estos personajes para que ya no sigan sembrando esa forma de pensamiento en la gente. Claro. Y te escucho y hace sentido lo que leía en Twitter, Luis Guillermo Hernández. Ayer escribió un tuit, Luis Guillermo, que es brutal. Y dice, el enemigo nunca fue el PAN o el PRI. Y López Obrador lo tenía claro. Separar el poder económico del poder político. El enemigo de México ha sido el poder económico que compró partidos, medios, figuras y bienes nacionales para ponerlos a su servicio y usarlos a su antojo. Ay, cabrón. ¿Qué? ¿Dejas la víbora chillando, como digo yo, Luis? Pero sin duda, creo que estamos de acuerdo, mi querido Vicente, en que el López Obrador lo ha tenido claro desde el principio. Y la estrategia que ha seguido es perfectamente consecuente con esa claridad. El enemigo mexicano no es el PAN, no es Marco Cortés, no es Jesús Zambrano, Jesús Ortega o este cuate del PRI, que no sé cómo se llama. Ellos no son el enemigo. El enemigo son los poderosos intereses económicos, empresariales, que están detrás. El enemigo es Germán Larrea, el enemigo es Alberto Bailleres, el enemigo es Claudio X González, el enemigo es toda esta cúpula empresarial que durante 30 años se benefició con las privatizaciones, las concesiones y los regalos multimillonarios de los gobiernos neoliberales y que creó todo un emporio en términos económicos, pero también políticos. Y estos personajes, mi querido Vicente, tienen conexiones con una red internacional de negocios. Es muy claro cuando puedes ver ya el panorama, digamos, en general, darte cuenta de que efectivamente no es descabellado, pues suponer por qué están tan interesados en Bolivia, o por qué están tan interesados en Argentina, o por qué están tan interesados en que no gane la izquierda en Ecuador. Pues porque los negocios
están interconectados con todo el continente. Los negocios están interconectados. Y cualquier gobierno que rompa con esta lógica neoliberal se convierte en enemigo de ellos, en enemigo de ellas. Y es muy claro para nosotros que analizamos la realidad, mi querido Vicente, entender esto a la luz de lo que ha pasado. Si nosotros analizamos, mi querido Vicente, quiénes fueron los empresarios que se opusieron abiertamente a la candidatura del presidente López Obrador y abiertamente llamaron a votar en contra de él, vamos a identificarlos muy claramente como los beneficiarios del neoliberalismo y como los hoy interesados en que este engendro llamado Sí por México, este engendro que conjuga a los partidos opositores en torno de la figura de Claudio Xicoténcatl González, pues logren arrancarle la mayoría parlamentaria al gobierno. Son los mismos y están muy preocupados porque todo parece apuntar a que no van a regresar al poder. Pues vaya que si les duele entonces, y solo por mencionar un ejemplo para cerrar tu reflexión, Luis Guillermo, lo que escribe el periodista Miguel Vadillo en la revista Contralínea, los donativos millonarios, la actividad, entre comillas, vulnerable de Claudio X González, revela el maestro Miguel Vadillo en la revista Contralínea que de acuerdo con investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT y del antiguo CISEN, que el presidente de Kimberly-Clark México, Claudio X González Laporte, obtuvo ingresos durante la última década por 400 millones de pesos anuales en promedio, 4,000 millones de pesos en los últimos 10 años, y hasta 2017 seguía al frente de los negocios y empresas familiares, que como prueba de ello está la concentración que tiene sobre las decisiones de los flujos de dinero del grupo empresarial, que dentro de la información fiscal se aprecia que mantuvo de 2009 a 2013 ingresos acumulables en promedio de 400 millones de pesos y que es asalariado de 11 empresas, algunas reconocidas como Grupo Sanborns, Televisa y Kimberly-Clark. Claro. Ahora hace sentido todo lo que nos estás diciendo. Son exactamente los mismos. Y son exactamente los mismos que si tú escarbas un poco más en la historia económica y política del país en los últimos 20 años, Vicente, vas a identificarlos como beneficiarios de privatizaciones, como concesionarios, como receptores de multimillones de pesos del erario público. Y vas a identificarlos a todos ellos, vas a identificarlos con el mismo grupo de poder que ha controlado la política en México en estos últimos 20 años. Y me parece que es importante no perderlos de vista. En Sexta W estamos haciendo ya desde hace prácticamente un año una investigación que tiene un talante histórico muy interesante, Vicente. El saqueo neoliberal. El saqueo que ocurrió en México en los últimos 30 años. Y mi querido Vicente, los nombres se repiten. Un puñado se enriqueció, un puñado saqueó, un puñado se apropió del país y están furiosos porque se los arrebatamos. Y son los mismos. Y me parece, sin duda, mi querido Vicente, y con esto cierro la idea, me parece que cuando el presidente los identifica en las conferencias mañaneras a uno por uno, pues lo único que hace es actualizarnos la agenda, una agenda que no debemos olvidar, mi querido Vicente. El enemigo está allí, está furioso y en cualquier momento puede contraatacar. Híjole, pues nos dejas mucha tarea con tus reflexiones, Luis Guillermo Hernández. ¿Por qué no cerramos invitando precisamente a que te apoyen en la Sexta W, que te apoyen en tus espacios en Contralínea, perdón, en Rompeviento TV, que ando pensando ya en Contralínea, en Rompeviento TV, y que te apoyen también en las redes sociales como Twitter, en donde eres muy activo y en donde estás dejándonos muchos temas para el análisis? ¿Por qué no cerramos con eso, Luis? Y refrendarte nuestro apoyo, nuestro respaldo para que la audiencia de Sin Censura decida en dónde informarse. En esta independencia, creo que el mejor ejercicio que podemos hacer es el de la competencia, la competencia para que la prensa se regule con la prensa. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué no cerramos con eso, Luis? Creo que estamos creando una, dicen los analistas modernos, una sinergia muy importante, Vicente.
rompimos ya el cerco de la comunicación tradicional y estamos creando una red muy importante de periodistas independientes que se reconocen entre sí, quienes estamos en Sexta W, quienes estamos en Rompeviento tratando de hacer televisión alternativa, quienes están en Sin Censura, quienes están en Contralínea y en los diferentes espacios, mi querido Vicente, estamos conformando un bloque cada vez más fuerte, más sólido, y me parece que tiene que ver también con una necesidad social, mi querido Vicente, la necesidad de transformar el podrido ambiente mediático mexicano. Así que para mí es un placer, como siempre, estar en tu espacio y ojalá la gente nos pueda seguir en sextaw.com.mx, en rompeviento.tv y por supuesto en mi red social, @Luis G. Hernán. Estaremos ahí pues tratando de seguir analizando la realidad desde otra perspectiva. ¿A qué horas y qué días tienes el espacio en Rompeviento TV para que lo vea la gente? Los miércoles en la noche, mi querido Vicente, en vivo, los miércoles a las 8 de la noche, tiempo de Ciudad de México, competimos ahí con tus espacios, pero siempre se puede ver diferido el programa y tener, bueno, pues una perspectiva más amplia. Creo que la gente ahora tiene más opciones y debe aprovecharlas. Además, pues aprovechando esta ventaja de que los programas ahora permanecen en las redes en el tiempo que uno desee. Entonces, las invito, y gracias por tu generosidad, Vicente, a acercarse a Rompeviento y acercarse a Sexta W para que podamos pues seguir construyendo espacios alternativos. El agradecido soy yo, Luis Guillermo Hernández. Te mando un abrazo y que pases excelente día. Igualmente, y gracias por tu generosidad, Vicente. Hasta pronto. Cuídate, es Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de la Sexta W, académico universitario. Como ustedes lo han escuchado aquí, imparte cursos y conferencias y lo pueden seguir en Twitter en @LuisGHernán y no se van a arrepentir. Deja de vez en siempre la víbora chillando. Deje